La primera pregunta es para mi amiga, la doctora Galloso. ¿Lo peor de la pandemia ya pasó? Yo creo que sí, que lo peor de la pandemia ya pasó. Fue muy, muy grave, fue bastante dolorosa en todos los aspectos, no solo en la enfermedad, sino en todos los aspectos de la vida, social, cultural, y lo que por ahí podríamos empezar a charlar para ponerlo, a visibilizarlo, es todos los efectos colaterales de la pandemia, ¿no? Por ejemplo, la salud mental en los chicos, en los adultos, las personas que han quedado bajo el nivel de pobreza, la alimentación, el trabajo. Creo que hay que ponerse fuertes con eso. Bien. Uso de tapabocas deja de ser obligatorio al aire libre. ¿Qué opinas al respecto? Yo tengo mi opinión formada al respecto, y la opinión es que uno debe utilizar el sentido común, que es el menos común de los sentidos utilizados. Si hubiese sido tomada esta decisión de no usar tapabocas con las mismas medidas y fuentes que se tomaron otras decisiones, estaría de acuerdo. En otros países, que lo que vemos en otros países es la experiencia, tenía que estar más del 50% de la población vacunada total para empezar a sacar el tapabocas de determinados sectores. Nosotros no estamos en ese porcentaje, lo vamos a estar prontamente, no estamos. Y que esta medida de retirar el tapabocas haya sido después de las PASO, a mí eso me hace mucho ruido, no me cierra, así como yo he marcado y felicito al gobierno y al Ministerio de Salud y al gobierno en sí, cómo se manejó la pandemia. Estoy muy orgullosa de cómo se manejó la pandemia. En esto no estoy de acuerdo. Hay un trasfondo electoral, decís. Creo que las PASO determinaron que tenían que tomar algunas acciones, y en una de esas se les ocurrió el tapabocas, que es todo un símbolo, ¿no? El tapabocas es todo un símbolo. Que te tapen la boca es todo un símbolo. Sí. Entonces me pareció que por ahí podríamos haber esperado unas semanitas más a tener mayor cobertura. Semanas, decís. Semanas. Mayor cobertura de vacunación en los chicos, ¿sí? Los chicos, en los de menos de 17 años a 12 años, que están muy activos, son muy activos socialmente. Creo que hubiese sido un poquito. Estoy de acuerdo con Quirós, con el ministro, de Cava. Muy bien. A ver, te propongo algo, porque es muy fácil hablar con el diario del lunes. Vamos a hacer este juego imaginario. La doctora Claudia Gallosa, ministra de Salud de la Nación. Hoy, ¿qué cosas estuvieron mal y qué cosas estuvieron muy bien? Como un top 5 o menos por ahí. Primero quisiera que me saques el peso de ministra de Salud. Es un juego igual, ¿eh? No, vamos a jugar a Claudia Galloso. Bueno. Teniendo los conocimientos que tengo de sanitarismo, pero ahora como ministra de Salud. ¿Sí? Sobre todo porque a Carla la aprecio un montón y está haciendo un buen trabajo. Entró en un momento difícil con lo que le pasó a Ginés. ¿Qué estuvo mal? Lo primero que voy a decir: muy injusto la salida de Ginés del ministerio, pero bueno, políticamente se tenía que tomar esa conducta, supongo, ¿no? Que eso, no sé. No estoy de acuerdo con la salida de Ginés. No estoy de acuerdo con esto de los vacunatorios VIP, de todo lo no estoy de acuerdo con el doble mensaje en la vida. El doble mensaje confunde y provoca daño. Ejemplo, funerales multitudinarios, sí, donde toda la gente quería ir a despedir a un ídolo que no me cabe la menor duda que fue uno de los mejores jugadores del mundo, pero innecesario. Y si permitís eso, después no bajes con el dedo acusador a otras situaciones. ¿Qué se hizo bien? Yo creo que el 80%, 90% de las medidas que tomó el Ministerio de Salud fueron buenas. Primero porque fueron sociales, ¿sí?
y quizás nosotros tengamos una costumbre de vida muy en el sistema político capitalista, entre comillas, que es un sistema que mira mucho adentro a uno y mucho el de afuera, uno ve uno. Cuando no le gustó que la capital se llenara de gente, por ahí suena fuerte lo que voy a decir, se llena de gente, haya mucha gente en situación de calle durante la noche, la solución es irme a vivir a un barrio cerrado. Entonces veo todo lindo alrededor mío cuando salgo de la puerta de mi casa, pero después cierro los vidrios polarizados y no veo la realidad. En este caso, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, el gobierno hizo muy buen trabajo con respecto a esto. Y hay algo principal que me lo decía el otro día la jefa de terapia intensiva del Hospital Fernández y de San Lucas. A nosotros no se nos murió nadie en la calle. Nadie en la calle. Si ustedes recuerdan, que es difícil al argentino hacerlo recordar, Ecuador, Bolivia, incluso Estados Unidos, la gente se moría en la calle, no entraban al sistema de guardia, no tuvimos que elegir. Es decir, que para mí, nosotros trabajamos excelentemente bien, muy oprimidos, muy afectado el sistema de salud. El trabajador de salud, el trabajador de salud me refiero desde el que te admisiona, el de seguridad, la enfermera, el de rayos, laboratorio, kinesiólogo, médicos, enfermeras, todos. Trabajamos con sobrepresión, dimos el 200% y lo seguimos dando, sin un verdadero reconocimiento, no solo de que salgan a aplaudir a las 9 de la noche, que eso duró un mes, sino monetariamente. Nosotros nunca consideramos que era el momento en la pandemia de reclamar y hacer una huelga, porque no va contra nuestros principios, pero creo que sí fuimos olvidados en ese sentido, como los héroes de Malvinas, es lo mismo. A ese nivel. Esa comparación. Entiende. De repente te decían héroes y de repente te decían infectadura. Eso estuvo muy mal. Pero bueno, nada, también reconozco que por ahí nosotros no pudimos comunicar bien, ¿sí? Por ahí tendríamos que haber usado una forma de comunicadores, porque siempre hacer una cuarentena, obligar a gente que use un tapabocas, taparle la boca a la gente y que se quede adentro sin trabajo, hay que saberlo comunicar. Hay una serie que, no sé, a mi gusto no es como la mejor serie desde el punto de vista, pero se llama Epidemia, y muestra cómo una ministra de Salud tiene que lidiar con una epidemia que es parecida a la nuestra, ¿no? De un virus respiratorio, pero que tiene de Canadá, y que tiene el asesoramiento desde el gobierno de Canadá de un periodista y de cómo tratar el tema. Y todo el tiempo es la discusión de cuando va a sacar una medida, no sé, una cuarentena, se cierra todo un barrio. Si está bien tomada políticamente, es decir, está muy bueno el análisis. Cuando yo vi esa serie, entendí que es tan importante, es más importante la cuarentena, claramente, pero cómo transmitirla, cómo informarla. Sí, tal cual, la comunicación juega un rol importantísimo. Ahí para bien o para mal. Ahí nos llevamos a marzo, todos, creo. Sí. Yo hago respecto de mí, no puedo juzgar al periodismo, porque trabajan de eso y el periodismo siempre es así. Entonces vos tenés que saber cómo leer entre líneas. Cómo leer entre líneas o dónde transmitir, dónde no. Y acá todo se bipolariza. Boca River, River Boca River, ¿sí? Que el lunes vamos a estar muy felices. Vamos a ver. Seguro que sí. Sí, es verdad que en el contexto de la pandemia, donde se concentra todo, comunicar de determinada manera por ahí es como genera como más daño, ¿no? Y me parece que esto, lo que vos decís, que está bien, uno está acostumbrado, que es el trabajo, que es también una forma de comunicar, pero cuando encontrás así un terreno fértil para despertar por ahí otras emociones, claro, se genera todo esto, y que hace que también a nosotros desde el otro lado nos haya sido muy difícil, porque mucha gente venía con el concepto armado de lo que uno ya tenía que hacer, digamos, ¿no? De lo que estaba bien y lo que estaba mal. Entonces, bueno. Bien, sigo con la doctora Luciana Ruiz García. Sole, ¿están las cámaras? Ponelas.
La primera pregunta, nos metemos en el mundo de la pediatría. A ver, ¿qué secuelas dejó la pandemia en los chicos? Bueno, una de las secuelas que ya mencionó Claudia, que fue a nivel global, digamos, toda la población, fueron los problemas, digamos, de salud mental en los chicos, ¿no? Obviamente exacerbaron por ahí patologías de base de los chicos, patologías psiquiátricas o patologías por ahí, o hubo como un brote, por ejemplo, no sé, de pacientes con debut diabéticos, con celiaquías, con trastornos alimentarios, digamos, enfermedades que estaban latentes y que estaban esperando ese momento de estrés para aflorar, y que, bueno, se pusieron de manifiesto en ese contexto. Claramente el problema de la educación también nosotros lo vimos reflejado como pediatras, porque en el consultorio uno se hace eco de todas esas situaciones, y también es verdad que para nosotros otras secuelas, si se quiere, más allá de la población pediátrica, porque nosotros estamos en contacto con los chicos, también los pediatras nos vimos muy afectados en lo que tiene que ver a la atención por ahí del consultorio, ¿no? Limitamos un montón las consultas y bueno, me parece que de todo, la salud mental yo te la pondría en el top, digamos. En el bien, top. Déjame ahí quedarme con una frase que dijiste y seguimos avanzando con vos, Lu. Me decías casos de celiaquía. Sí, por ejemplo, eran chicos que no se puede hacer futurología, pero no, si no hubiera pasado esto, esa enfermedad no se despertaba. A ver, pasame en limpio. Hay muchas enfermedades que uno hace diagnóstico y que en determinado momento se ponen de manifiesto, y que uno de ese mecanismo gatillo puede ser una situación de estrés, ¿no? Y la situación de estrés en este caso fue la pandemia, la cuarentena. Como nosotros sabemos, los chicos no son una entidad aislada en una familia, también están en el contexto de una familia, y obviamente el mismo impacto que tuvo en los chicos tuvo aún más en los padres y en las personas adultas, con lo cual también fue difícil para todos, digamos, ¿no? Y bueno, el estrés necesario para gatillar algunas enfermedades se dio en el contexto de la pandemia, como podría haberse dado si no hubiera pandemia en otras circunstancias, ¿no? Impecable. No es que es celíaco el que quiere, es el que puede serlo, ¿sí? Muy buena frase. Y bueno, pero sí es verdad que entre otras cosas que hemos visto fueron casos de pubertad precoz, relacionados también por ahí con la alimentación, también con el hiperestímulo de los chicos, y que también trastornos de la conducta alimentaria, ¿sí? A veces asociado a, digamos, momentos de estrés, de depresión, en los chicos, más en los adolescentes por ahí. Tremendo. Quiero que me enseñes un poquito sobre este tema que leí hoy, que no sabía qué era. Se está hablando de un raro síndrome que afecta a niños y adolescentes con coronavirus, que es el síndrome inflamatorio multisistémico. ¿Es así? Exacto, Contame. Es el síndrome de inflamación multisistémica que se describió de mejor manera en pediatría. Es un síndrome post-COVID, ¿sí? Es como la expresión inflamatoria de un paciente que ha estado en contacto o que ha tenido una PCR positiva para COVID, o que ha sido positivo por nexo epidemiológico, o que ha sido un contacto estrecho de COVID positivo. Entonces, se puede presentar desde las 2 semanas hasta las 12 semanas después de la primera infección. Esto se vio, obviamente los casos aumentaron. Esto también tiene que ver con que uno lo sospecha más, como pasó también en los adultos. Y es un poco de alerta para los pediatras, porque si bien no es una enfermedad mortal, cuando uno, como todo, la agarras como a su debido tiempo, hay que estar como alerta, porque se trata de chicos que tienen fiebre de 3 días o más, que de repente el target, digamos, el órgano blanco del COVID es el gastrointestinal, sobre todo, donde los chicos presentan diarrea y presentan vómitos. También se describieron en casos esta cosa que decís, si tenés apendicitis no tenés COVID. Esto no es así, ¿me entendés? Entonces, sospechar, porque lo que se produce, el COVID genera como una reacción inflamatoria que produce, digamos, impacto en determinados órganos del cuerpo. Entonces, el primero y el más afectado es el gastrointestinal, también el corazón, también el pulmón,
Y esto produce manifestaciones clínicas y de laboratorio que hacen que el médico esté como obligado a sospechar este síndrome para poder medicarlo adecuadamente, porque es un síndrome que de sospecharlo vos lo tenés que tratar con determinada con inmunoglobulina, con gamma globulina, digamos, perdón. Bien, me voy un poquito con la doctora Galloso. ¿La mutación, está bien dicho, la mutación delta o variante delta? Variante. Variante. La mutación es un poquito más que una variante. Es un poquito más que una variante. Me encantan esas explicaciones, porque aparte lo explica tan bien, después me lo vas a explicar bien la definición. Pero primero, ¿por qué no hizo estragos acá? ¿O va a llegar? ¿O no llegó? ¿O llegó, pero qué es lo que pasó? Llegó. Llegar llegó. Sí. Nosotros tenemos circulación de variante delta muy controlada. Muy controlada. Circulación, es decir, la variante delta es el virus con una de las proteínas con las que ingresa a las células del organismo, que la cambió, porque dijo, a ver, esta ya me la reconocen, la saco y entro con otra llave a mi casa. Cambió la llave. Y teníamos en un principio, como siempre llegan, actualmente las infecciones en el mundo, se producen las pandemias por avión. Entonces, al haber cerrado y que no vengan, y que los turistas o la gente que venía en avión, ser testeados al ingreso, pero un buen testeo de todas las fronteras, hizo que nosotros la podamos contener. Es decir, sabíamos que venía con la variante Delta, se hizo un gran trabajo desde epidemiología de todas las regiones para que a esa persona dejarla en cuarentena, es decir, los 14 días que no podía salir, vigilar que se cumpla esa cuarentena. Era muy difícil para nosotros decir, bueno, se quedan todos en cuarentena, pero de repente vos abrís los viajes, no podés ver que todas las personas que se fueron, que va a ser nuestra situación de diciembre a abril, que se va a abrir los viajes y todo el mundo se va a ir a Brasil, a donde puedan. Entonces ahí sí es donde vamos a tener que tener más control, donde no vamos a tener que bajar los brazos. Y el control es, yo me voy a Francia, a París, yo para ingresar hoy, esta es el actual decreto. Estoy en Francia y deseo volver a Argentina. Me tengo que hacer una PCR que sea negativa. PCR. Que sea negativa. 72 horas antes de embarcar tiene que tener de validez. Con eso a mí me van a dejar subir al avión en París, ¿sí? Ahora, mientras yo voy en el avión, tengo que mantener todos los controles, pero bueno, me puedo contagiar ahí. Entonces, cuando llego a la Argentina hoy, ingreso, hago una declaración jurada, muestro la PCR y me hacen un test rápido, ¿sí? Que es un test de antígeno, que escupís o te toman un hisopo de la garganta. Uh-huh. Pero es un test de antígeno cuya función es para hacer testeos colectivos, no es para diagnóstico. No es para diagnóstico, para hacer test de gente colectiva. Entonces, si ese da positivo, vos ya es como que tamizás, filtrás un poquito, dividís las aguas un poquito. Con el test, si es positivo, obvio, va a tener que hacer la cuarentena, los 14 días. Si es negativo, se va a tener que hacer una PCR entre el día 5º y 7º de haber llegado a la Argentina. Por lo tanto, si vos te vas de vacaciones, yo me fui de vacaciones 14 días a París. Uh-huh. Cuando vuelvo, tengo que tener en cuenta que tengo que tener como una semana más todavía guardado. Y guardado es guardado, es en mi casa. No es ni el kiosco, ni en la pasea del perro, porque no hay nadie. No, es adentro de mi casa. La variante Delta, hay un estudio muy bueno de los holandeses que muestra que la variante Delta, a la distancia prudencial que tenemos nosotros, pero sin tapabocas, le cuesta 35 segundos contagiar de la velocidad que tiene para poder ingresar. Eso lo logró con esa famosa variante, ¿no? Es decir, que es altamente contagiosa. Y entonces, bueno, tener en cuenta eso, que hoy, al día de hoy, ¿por qué nosotros no tuvimos la variante Delta?
¿Por qué no vino la tercera ola de la variante Delta? Porque hicimos muy bien la parte de control. La acción sanitaria fue la correcta, exacto, la que se aplicó. Exacto. Y las vacunas. Que se aplicaban en otros lados y acá. ¿sí? Yo recuerdo hace 2 o 3 meses que nos atiborraban con las preguntas: ¿por qué Chile tiene ya todo vacunado? Uruguay tiene todo vacunado. Nosotros ahora tenemos casi todo vacunado. Tenemos un muy buen nivel de vacunación. De eso no se habla. Cuando las cosas se hacen bien, no se habla. De lo mal. Por eso hay que aclararlo. La vacuna y la contención sanitaria, lo que trabajaron la gente, agentes sanitarios, porque por ejemplo, en lugares inhóspitos vos tenés agentes sanitarios, no tenés un epidemiólogo que... Claro. Tenés agentes sanitarios, gente que vos educaste para que cumpla ese rol. Todo eso se hizo en la pandemia. Perfecto. Clau, inmunidad de rebaño. Sí. ¿Falta mucho para eso? ¿Falta poco? Normalmente en las enfermedades respiratorias la inmunidad de rebaño se logra con el famoso 50-60% de la población vacunada, ¿sí? El sistema que eligió Argentina para vacunar, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, es decir, cuándo primero quiénes, ¿sí? Los geriátricos, los ancianos, los con riesgo, ¿sí? Y después los que no tienen enfermedades inmunes, fue muy correcto. Fue muy bien pensado. Incluso las vacunas que se lograron traer, todo el mundo quiere la Pfizer. Yo no sé por qué, debe ser que es como el marketing, ¿no? Es marketing, ¿no? Al principio todo el mundo quería la Pfizer, cuando se vio que Sputnik, realmente sin lo comercial que tiene el resto de las otras vacunas, Sputnik es maravillosa, es una muy buena vacuna. No sirve para un determinado grupo etario, ahora después creo que vas a hablar vos, Lu. Perdón. Pero es una muy buena vacuna, todo el mundo quería Sputnik. Y entonces, bueno, me parece que ahí es donde fallamos nosotros en comunicar, porque si vos algo no lo entendés en el programa, no es porque vos no lo querés entender, o sos de la derecha, o sos de la izquierda, o sos rubio, o no sé, es que no se supo explicar bien. Pero bueno, las vacunas, estamos vacunando bien, está muy bien el ritmo de vacunación ahora, en un muy buen ritmo de vacunación ahora. Tenemos que aprovechar esta primaverita que tenemos para vacunar a todos y para incentivar la vacunación. Sobre todo el grupo etario que queda ahora, que es el grupo más a veces complicado y es el más difusor, el más dispersor, los adolescentes. Perfecto, te hago la última, te dejo tomar agua y sigo con Lu, pero me dejaste ahí el pie. A ver, no quiero ser catastrófico, pero ¿qué cosas tendrían que pasar epidemiológicamente para retroceder? Que aparezca una nueva variante, que en las vacaciones todos, no sé, ¿qué es lo que no hay que hacer? ¿Qué podría pasar para retroceder mucho? Por ahí me decís, no, ya al nivel que estamos de vacunación no se puede retroceder, se contiene todo. Por decir, no, aparece una nueva variante, aclárame eso, por favor. Para que haya variantes, para que el virus varíe y pueda ser más contagioso o incluso cambiar el tipo de enfermedad, el virus tiene que circular. Para que el virus no circule, uno tiene 2 estrategias: vacunar. Así que una de las cosas que nos podría llevar a la catástrofe es que de repente se olvide esta enfermedad y la gente no se vacune, ¿sí? Empiecen a no vacunarse los adolescentes y los niños por X causa. Bien. Que la vacuna, la peor vacuna es la que no está dada en el brazo. Eso se tienen que acordar siempre. Las vacunas salvan vidas. Así que no hay ninguna duda de que hay que vacunarse para esto y para todo lo que hay vacunas, ¿no? Bueno, eso sería uno. Y el otro sería bajar el control epidemiológico de la gente que viene del exterior al país, porque se va a abrir. Y se debe abrir, y estoy totalmente de acuerdo con que se abra el turismo y los viajes al exterior, pero que no se baje el control ahí. Bien. Acá es donde más se hay que controlar, más hay que testear. El control y también la responsabilidad de la gente que vuelve, ¿no? Que viaja, y yo no sé si, más allá de que controlen, digo, muchas cosas tienen que ver con el cuidado individual, digamos. Bien.
Me voy otra vez al mundo de la pediatría. Escuchá esta, Martín, porque eso papá hace poquito. El tema de las guardias, los hisopados que hablábamos hoy, explícame, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Cuál es el miedo de los padres? Está pasando algo muy particular porque nosotros tenemos en claro que el virus circulante, en este caso, en la población pediátrica, no es el COVID, sino son los virus respiratorios, productores, por ejemplo, el virus sincicial respiratorio, el rinovirus. Con lo cual la mayoría de las consultas por guardia tienen que ver con esto, tienen que ver con síntomas relacionados a tos, a catarro, a fiebre. ¿Qué nos pasa en las guardias? Nos pasa que hay como una negativa de los padres al hisopado porque dicen no tiene COVID, ¿sí? Entonces, una cosa importante por ahí es recalcarles, y esto es como un trabajo de todos los días, al decirle a los papás que en realidad lo que hay que hacer es cada vez hisopar más para asegurarse de que de verdad no hay virus circulante, teniendo en cuenta todas estas cosas que decía Claudia, que es la población, no tanto los más chiquitos, pero por ahí los adolescentes que aún no están todavía todos vacunados, y que habla mucho de no sé de dónde sale ese concepto de los papás. Pero que el papá te dice, no quiero que lo hisopes, o lo toma mal. No, lo toman a mal, lo toman a mal. Perdón que te interrumpa, otra cosa que hay es que la población tiene mucha información, que es excelente. Sobreinformada hasta ya. Yo creo que la información de más nunca está mal. La cuestión es que vos vengas con la información del Google o de lo que dijo Vivi Canosa, claro, y elijan el test. Te digan, no le metas el hisopo en la nariz como si fuese algo tremendo. No te digo que es agradable, pero bueno. No le puedo hacer el test de saliva y no. Bueno, pasa algo que es como un trabajo de hormiga, te digo, porque lo que nuestra misión es explicarles que nosotros, la idea no es hacerle el test de la PCR para COVID y decirle es esto y anda a tu casa, sino que la idea es sumar a toda la consulta y a todo lo que pueda llegar a tener el hisopado, digamos, no quedarnos con eso, ¿no? Porque a veces ellos vienen con el preconcepto de decir, ahora me van a hisopar y me van a mandar a mi casa porque ahora todo es COVID. Entonces ahí está por ahí el primer error de decir, bueno, la verdad es que, bueno, vamos a ver qué tenés. ¿Qué puede pasar? Que puedes tener una neumonía, una diarrea, una infección urinaria y además tenés, digamos, síntomas por los cuales debería hisoparte para una PCR de COVID. ¿Se entiende? Esto es como dentro de todas las sospechas diagnósticas. Igualmente, estoy de acuerdo que la gente está muy informada, pero para mí lo más peligroso es la desinformación, porque cuando vos no elegís la vía correcta, es más desinformación que información. Y a mí me llamó mucho la atención algo, porque es muy loco. ¿Y por qué te hablo de desinformación? Porque los papás, nosotros habitualmente de la vida hacemos strep test, que es el test para el cultivo para ver si tenés estreptococo o no. Ahora, el strep test sale como si nadie te dice, no, yo no le voy a hacer el strep test porque por favor el hisopado. O te digo, ¿sabes qué? Tenés una bronquiolitis, te voy a indicar 10 sesiones de kinesiología. Ay, no me das 10 sesiones más porque el chico... Y eso está perfecto porque es lo que corresponde, pero sin embargo no es la misma actitud que tienes ante la PCR. Y te digo que a veces es complicado porque nosotros sabemos que lo tenemos que hacer. De hecho, cada vez hisopamos con menos síntomas. Antes esperábamos 72 horas, ahora no. La recomendación es no esperar 72 horas y ya con 2 síntomas, y en algunos lugares con 1 síntoma ya están hisopando, porque la idea es testear y saber que no hay virus, ¿sí? Nosotros queremos la presencialidad cuidada y en parte tiene que ver con esto, tiene que ver con que si se va al colegio y se va con mocos, no sea por COVID, digamos, que tenga negativo, se vaya y se vaya en condiciones, digamos, ¿no? Y a veces eso es lo que nos cuesta mucho. No sé de dónde salió esa cosa, que no quiero, ay, pobrecito. ¿Lo vas a hisopar? Y yo muchas veces le pregunto a los papás, ¿a vos te hisoparon? No. ¿Y cómo sabes que molesta? Porque es loco, ¿no? Entonces siempre les digo yo que el adulto trate de predisponer al chico a decir, bueno, es necesario, tampoco es que le va a pasar algo súper traumático. Sí va a ser traumático si los papás, digamos, tienen esa mirada traumática en el procedimiento.
Pero bueno, nos pasa eso, Es muy interesante lo que traes, porque es, o sea, muchos casos de padres, claro. Es algo social, te quiero decir, sí, ¿no? Sí. Es claramente, bueno, esto uno toma como de alguna forma partido por el hisopado sí, el hisopado no. ¿Y qué mensaje? A ver, vamos a resumir el mensaje para los padres y madres que están del otro lado. A mí me gustaría, con respecto a esto. A mí me gustaría transmitirles que sí, que por favor contribuyan a que se hisopen en la medida que sea necesario hisopar. Que obviamente que no se queden solo con eso. Si el chico tiene tos, catarro, tratemos a ver qué está pasando con esa tos y ese catarro. Digo esto, lo hisopamos, pero aparte vemos la otra parte, ¿se entiende? Porque si no nos quedamos con esta cosa que te despacho, te hisopo y te digo y te vas, ¿sí? Eso no, que no vayan con ese concepto y que crean que para nosotros hisopar es un trabajo, vos lo sabés, Claudia, es hacer la ficha, es un montón de papeles y que lo hacemos porque sabemos que lo tenemos que hacer. Hasta que es más fácil no hisopar que hisopar para nosotros, operativamente. Pero sabemos que lo tenemos que hacer y lo hacemos. Así que los papás que no sean tan reticentes al procedimiento y que nos ayuden en ese punto, digamos, ¿no? Muy buen aporte el de Lu. Esto que dice Lu es el cierre a lo que yo dije, que tenemos que seguir testeando. Hay que testear un montón y vacunar un montón para que no venga de golpe el elefante que tenemos atrás escondido y no nos hayamos dado cuenta de que estaba ahí para venir la tercera ola. Y hay algo importante. ¿Cómo defino yo que no hay más COVID? Qué bueno lo que traes. Son durante el ciclo, es decir, 14 días, 2 semanas, que durante 2 semanas en todo el territorio de la Argentina no se reporte ni un caso de COVID. Ahí uno puede decir, estoy entrando en el cierre de que no hay más pandemia. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud el otro día sacó un informe que bajó un 10% la cantidad de casos. Eso es importantísimo a nivel mundial, ¿no? Y Cava ayer contó que es el tercer día consecutivo, estamos esperando hoy el cuarto, el tercer día consecutivo que Cava no declara muertes por COVID. Ahí uno empieza a ver cómo la epidemia va bajando. Es decir, cuando yo digo, listo, ya está, se acabó la epidemia, no hay más COVID, con 2 semanas, muchas veces algunos expertos utilizan 3, que no haya declaración de nuevo caso de COVID. Ahí está, repetimos ese concepto es clave para entender. 3 semanas, de 2 a 3 semanas sin casos de COVID. Sin reporte de casos de COVID. Ahí se estaría controlando. Exacto. Ahí podemos plenamente decir, la pandemia, no es que se fue el COVID, se estaría controlando. En nuestro territorio no habría, por ahora no hay ningún país que haya declarado eso. Sí. Pero cuando uno dice, listo, contuvimos la epidemia y no son 2 a 3 semanas de nuevos casos. Los casos se definen como los definió Lu, una PCR positiva, caso también es contacto estrecho, sí. Y caso también es positivo por nexo. Positivo por nexo epidemiológico, o una PCR positiva porque se hizo por screening para viajar, por ejemplo. Eso también es un caso, que no haya ningún tipo de definición de caso durante 2 a 3 semanas. Bien, ¿tenés alguna opinión formada del origen de la pandemia? Sí. El origen de la pandemia es igual que el origen de cualquier otra epidemia o pandemia, de las cuales yo, que tengo 25 años de médica, conozco, como fue la influenza H1N1, como fue SARS-CoV-1, esta SARS-CoV-2, SARS-CoV-1, la del pasaje del virus de los camélidos al humano. Sí, es el pasaje natural, bueno, sí, entre comillas natural, de un virus, de un reservorio, sea murciélago o sea ave, a el humano. Y este salto se da no de casualidad, sino que se da porque el humano invade nichos naturales que no debe invadir. El ejemplo claro lo dieron los carpinchos en Nordelta. Los humanos invadieron su bioma, entonces ellos, nada, están ahí, crecen ahí, van a crecer ahí, ¿sí? Es lo mismo. La explicación del COVID es como los carpinchos. Es buenísimo la comparación y el ejemplo. Te hago una más, que esta seguramente debe tener un trasfondo. Perdón, quiero aclarar que no es
un invento de un laboratorio ni que se le escapó tipo Chernobyl. No. Okay. Bien. Esta seguro que tiene, me parece a mí, un trasfondo político. ¿Qué pasa con la Sputnik? ¿Por qué es una de las mejores vacunas? Decimos, ¿por qué no la prueban en Europa? ¿Por qué no se puede ir a Estados Unidos? ¿Qué está pasando? Sputnik es una excelente vacuna, primero porque está generada en Gamaleya, que es donde se genera, que es el laboratorio de Rusia. Creo que un punto principal es eso, que es de un régimen distinto al régimen occidental. Seguimos en la Guerra Fría, ¿qué viene? Exactamente. Dios mío, estamos en 2021, por Dios. Exactamente. Pero que los científicos muestran cómo uno puede ser adulto y basta de rojo, blanco, verde, azul, bueno. Ya que, por ejemplo, los laboratorios como Pfizer o AstraZeneca están haciendo trabajos de investigación junto con Sputnik. Es decir, están usando esa vacuna o se están generando diseños para ver si vacuno primero con Sputnik o vacuno con Pfizer y refuerzo con Sputnik. Es decir, que los científicos no nos quedamos en esta de que como es rusa, ¿viste? No. Y lo otro es que por ahí también la comunidad científica de Rusia no se maneja para presentar sus fármacos en los lugares donde la comunidad occidental se maneja, como es las revistas científicas. Hasta que no salió en la llama, nadie hablaba de la vacuna. Es decir, una vez que salió en una revista que fue publicada, y de parte de Rusia, que tampoco son unos nenes de pecho, esto de que y no la saco porque me va a copiar la vacuna primero el laboratorio, entonces todas estas cosas hay que tener en cuenta que fármacos es el segundo industria que maneja la plata en el mundo después de las armas. Entonces claramente nadie quiere perder en este jueguito, ¿no? Todo es un negocio, pareciera. Es te iba a preguntar, Clau, ¿hay productos alternativos a las vacunas que están en ensayos clínicos? ¿Píldoras de Pfizer, de Merck? ¿Qué sabes? ¿Que pueden reemplazar a las vacunas? ¿Que pueden reemplazar a las vacunas? No. ¿Que pueden coadyuvar a la vacunación? Sí. Como estimular el sistema inmune, lo que hablaba del suero hiperinmune o de la gamaglobulina. Son otros tipos de estrategias para el tratamiento del COVID, ¿sí? Pero nada reemplaza el sistema de vacunación. Sí, lo que se está probando son vacunas en vez de inyectables inhaladas, que gripe, por ejemplo, tiene vacunas que te das como si fuese el puff puff que te das en la nariz. Sí. Esa vía de inoculación de la vacuna, eso se está viendo, porque se sabe que es mejor. Mucha gente le tiene aberración, miedo, no quieren al pinchazo, ¿no? Entonces se están diseñando vacunas inhalatorias, viendo si el formato puede ser, porque es un virus respiratorio igual que cualquier otro virus. Así que bueno, está eso y está dentro de las píldoras, entre comillas. No hay trabajos ni siquiera. Para que tengan una idea de las vacunas, tenemos 9 vacunas aprobadas, 13 vacunas en plan de vacunación, en plan de aprobación, y que según cada legislación de cada país se aceptan, en total 13, y 109 en manufactura en fase 1. Las otras 3 estaban en fase 3 ya, que son las que estamos usando, sí. ¿no? Y para que tengan una idea, hay 109 atrás. Es decir, que esto se ve que es un negocio que va a seguir dando, porque si no, no creo que ningún laboratorio invierta en algo que diga, bueno, ya está. Bien, y esta pandemia nos deja algo, no sé, quizás en crear vacunas en menor tiempo para una, ojalá que no, futura pandemia. O sea, aprendimos algo, o sea... Súper aprendimos en esto. Nos va a servir para una, ojalá que no, toca madera, futura... Ya sirve, porque Argentina tiene 2 plantas fabricando Sputnik. Argentina fue el lugar para poder lanzar AstraZeneca al mundo.
Así que sí, Argentina tiene un potencial. Nosotros deberíamos aprender que nosotros podemos hacer nuestros medicamentos. Ahora, si después nos dejan o no nos dejan, es otra cosa, ¿no? Bien, pero para esta enfermedad, si aparece... Para cualquier enfermedad. Esto ya te siente una base para ponerse científicamente así. Ya la teníamos a la base, no sentó la base, ya la teníamos y por esa razón Argentina puede producir, actualmente está produciendo Sputnik en el país, porque ya teníamos esa base. Claro, si no, era imposible. La enfermedad del ébola, que es la fiebre hemorrágica del ébola, nosotros tenemos una muy parecida, que es la fiebre hemorrágica argentina, para lo cual Argentina ya hace 15 años atrás creó una vacuna que se llama Candid 1 y se da a toda la población que está en riesgo donde está esa fiebre hemorrágica. Es igual que el ébola, ya que miran la televisión y ven que el ébola es mortal. La fiebre hemorrágica argentina es lo mismo. Y ya Argentina creó una vacuna y toda la población está vacunada. Si vos sos de Santa Fe, yo que tengo toda mi familia de Santa Fe, es una zona de fiebre hemorrágica argentina, están todos vacunados. El mal de los rastrojos se llama también. Están todos vacunados con una vacuna que se produjo en Argentina, que se llama Candid 1, porque a ningún laboratorio le cierra hacer una vacuna para un poquito de gente, hacete la voz a la vacuna. No es redituable. No es redituable, no la van a vender en todo el mundo todos los años. Entonces, y la vacunas una vez en la vida, entonces no, viste, entonces Argentina tiene, y por eso pudo desarrollar vacunas. Sí, bien. Lo que sí demuestra es que cuando nos ponemos todos juntos a trabajar, como nos pasaba en el sanatorio, que trabajábamos codo a codo, era lo mismo, de igual a igual, las cosas salen. Trabajar en equipo sirve. Bien. Te hago una más social. Discotecas se abren. Eso, como bien dijimos recién, no va a poner en peligro el avance que venimos teniendo para bien con el tema COVID-19. Esos son los puntos en los cuales yo no estoy de acuerdo. ¿No estás de acuerdo con una discoteca al 60, 50? No. ¿Eso puede poner en peligro? No, porque estamos... Estoy de acuerdo si es que se controla, si es que hay adentro... Claro. ¿Y cómo controlas? El distanciamiento. Yo estoy en una discoteca bailando, me voy a bailar, me imagino, ¿no? Yo sé como 30 años no voy a discoteca. Pero me imagino que vos bailás y estás con un trago en la mano. Entonces, si estás con un trago en la mano, no tenés barbijo. Obvio. Y si estás bailando y está cerrado, y el aforo, aunque el aforo sea menor... Ya sabemos que van a aprobar con un aforo del 50%, pero ¿quién controla eso? ¿Quién controla que se existe? Si eso se controla, y yo estoy con barbijo una vez, es lo que acá apelamos a la conciencia social, a que cada uno diga, por ejemplo, los niños, ¿no? Ahora, el colegio, se hacían las burbujas, en el colegio estaba todo perfecto, los 2 metros, la burbuja, el alcohol en gel, los chicos están súper educados. ¿Vos salían los chicos a las 4:30 del colegio? Y ahí se mezclaban las burbujas. O una madre decía, voy a hacer el cumpleañitos de tal, y todos juntos, primer grado, segundo grado, tercer grado. En un colegio llegaron a cerrar 7 burbujas a la vez, porque era un hermanito con el otro hermanito que se juntaron a hacer una pijamada. Entonces, uno quiere apoyar y avala cada vez más la apertura, pero depende de cada uno de nosotros. El sentido común, el menos común de los sentidos usados. Bien, bueno, vamos cerrando. Lu, ¿querés agregar algo? Yo quería hacer hincapié sobre algo muy fácil que quería recordarle más que nada a los papás, porque muchas veces tienen en cuenta ellos la fiebre para reclamar el hisopado sí o el hisopado no, y quería contarles que no es fiebre sino que la fiebre está incluida dentro de lo que serían los síntomas para definir contacto. Entonces, si un paciente tiene fiebre 37,5 o más, tiene dolor de garganta, o tiene tos, o tiene rinitis o congestión, o tiene cefalea, o tiene dolor abdominal y vómitos, con 2 de esos síntomas se considera caso sospechoso y tiene indicación de PCR, ¿sí? Esto lo quería aclarar porque muchas veces el otro motivo también que se genera esta cosa en la guardia es que te dicen, pero no tuvo fiebre, porque lo van a hisopar. Y en realidad la fiebre es una cosa más, ¿sí? Dentro de todos los síntomas que se plantea para sospecha de caso. Bien, doctora Claudia Galloso, la última vez que vino, que le dije que
Yo las veía como héroes, me retó. y mira, así que le dejo un cierre. ¿Qué te deja toda esta pandemia? ¿Qué te deja? ¿Qué aprendizaje? Que solamente que estoy contenta de ser infectóloga, porque las enfermedades infecciosas igualan, para mal o para bien. Parate del lado que vos quieras, pero socialmente igualan. Ellas no diferencian sexo, religión, identidad sexual, gusto sexual, edad, estatus social, rico, pobre, ¿sí? Igualan. Y al igualarnos, no nos queda otra que ver lo que le pasa al lado y pedir y aprender y a trabajar todos juntos, ¿sí? Que de esto cada uno saca agua para su molino, no me queda la menor duda, y esto va a ser siempre así, y cuando no es esto va a ser otra cosa que aparezca en el medio, pero iguala. Y lo bueno que hizo la epidemia fue que se fortaleció el sistema de salud como nunca, que nunca más podemos volver a enfrentar una epidemia con una Secretaría de Salud y no un ministerio. Y muestra las caras de las personas que cualquiera de tus oyentes va a poder decir: este es un político que está hablando de más sin saber nada. Se vio reflejado en las PASO, así que nada, y que aprendamos a ver otras cosas más en el ser humano, no solo si necesita respirador o no respirador. Yo quisiera que, por ejemplo, alguien hable de la salud mental o cómo la pasaron los hijos de nosotros, de los trabajadores de salud. Esa es una. Después, la epidemia o pandemia que se produjo con el uso inadecuado de antibióticos. Cuando es un virus, ponían antibióticos a todos. ¿Recuerdas del programa que tuvimos hace un montón de tiempo? Bueno, se muestra que toda esta epidemia ha aumentado los gérmenes multiresistentes, y con eso no tenés con qué luchar, ¿eh? No hay antibiótico, no hay antibiótico. Los antibióticos, claro. Es increíble, 100, 200, 300% más en todos lados de infecciones intranosocomiales. Y la salud mental, como había nombrado Lu, y la nuestra también. Nuestra salud mental. Y bueno, cómo la pasaron la gente de menos recursos, que ya venía mal, ya estaba por debajo del límite de la pobreza, ya era pobre. Imagínate lo que estamos ahora, todos los que cayeron de la clase media, ¿no? Todo eso nos hace ver todo eso. Y algo fundamental que no me quiero olvidar, que es que cada 37 horas en Argentina muere una mujer. Y eso es una epidemia que la tenemos hace mucho tiempo. Todo eso me hizo ver el COVID, quizás por estar todo el tiempo trabajando y leer otras cosas, pero bueno, hay epidemias silentes que las tendríamos que trabajar. Nos dio tiempo para poder estudiarlas.